Nunca es tarde para expresarnos y liberarnos. Creencias, tabús, sexualidad, miedos, relaciones, ideologías, controversia, prejuicios. Hablemos sin poses, sin miedo al que dirán. Yo soy Tefa y esto es Lo Tenía que Decir. Hoy se encuentra conmigo un ángel. Lo digo así porque fue y siempre será para mí un ángel en la tierra. Ella es mi tanatóloga y me ayudó en el proceso cuando mi papá falleció. Y me da mucho gusto que esté hoy aquí. Ella se llama Rosa María Reverte. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Tefa, gracias, muchísimas gracias. Qué alegría me da que estés aquí. No La sabes verdad. la alegría que me da. A mí también. Te quise invitar porque es un tema que todos los seres humanos batallamos y tenemos issues con la muerte, con los duelos. Y nadie mejor que tú que pueda estar aquí compartiendo este tema. ¿Cuántos años llevas siendo tanatóloga? Siendo tanatóloga llevo 22 años Wow. o 23 años. ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te dijo quiero ser tanatóloga? La gente me bautizó. Yo siempre he dicho, agradezco enormemente a todo el mundo porque pues me han pagado la carrera de tanatóloga, de psicóloga y de psiquiatra y de médico. Nunca fui tanatóloga, o sea, nunca estudié eso. Entonces, ahí yo descubro, más que descubrir, confirmo algo que desde niña yo tenía, un don. Si tú me dijeras, ¿cómo se llama tu don? O sea, ¿qué nombre le pondrías? Tengo un excelente diálogo con el sufrimiento. O sea, puedo interpretar y puedo vivir y puedo incluso sentir, no solo con el otro, sino desde el otro. Y eso ya me lo explicó una psicóloga, que es muy raro, pero que ocurre y a mí me ocurre. ¿A qué te refieres que sientes? Siento lo que tú sientes, Tefa. Sí, me acuerdo O sea, de mis terapias. no solo siento en el tema de empatía. O sea, la empatía es, veo a alguien triste y puedo sentir Su tristeza. puedo sentir que estás triste porque conozco la tristeza y eso me permite conectar contigo. No, yo siento tu tristeza. Es como si yo saliera de mí y pudiera conectar no solo contigo, sino plenamente contigo. Por eso ocurrían cosas como pasaban en nuestras sesiones, Me acuerdo. que decías tú, ¿qué onda, Rosa María? O sea, esto nadie lo sabe, esto Ajá. ¿cómo puedes decirlo? ¿Cómo me puedes interpretar de esta manera, no? Me acuerdo que a Pues veces ese es el sentía don. que cuando tú me hablabas, a veces sentía que era mi papá el que me estaba hablando. Y Así era es. bien fuerte mis terapias. Te lo digo y me erizo. Me vuelvo a erizar porque lo vuelvo a vivir, porque esas cosas nunca se olvidan. Así es. A mí me marcaste para toda la vida. Y te lo digo y hasta ganas me da de llorar de nuevo. Fuiste un gran apoyo y creo que es muy importante tener, si quieres ponerle la etiqueta de tanatólogo, ¿Sí? pero tener terapia en el proceso de un duelo. ¿Qué tan importante es la terapia cuando pierdes a alguien? En mi caso fue importantísimo. Tú fuiste un parteaguas en mi vida y siempre lo digo, ¿no? Te lo digo y me emociono demasiado porque por supuesto que gracias a mí pude salir, pero fue un trabajo en equipo. O sea, gracias a ti y gracias a que yo también puse de mi parte. Entonces, ¿qué tan importante es tomar terapia en un duelo? La terapia en un duelo, primero hay que entender que en el duelo no se ayuda, Tefa. ¿Por qué no se ayuda? Porque no existen ayudas en el duelo. ¿A qué me refiero? ¿Qué era lo que tú querías qué era lo que tú en el fondo querías en esos momentos cuando murió Cachicha? En el fondo lo que quieres es que no hubiera pasado. Sí, que me lo regresen. Que me lo regresen, ¿te acuerdas? O sea, Perfectamente. tú decías, es que sí, ok, pero yo lo quiero, lo necesito tocar y no sé qué. Por eso, en el duelo, la persona no se ayuda, acompañamos. Sí, sí. ¿Y por qué quiero que quede esto claro?
Porque si a una persona no tiene que comer, Tefa, nos podemos hacer una rifa y le damos su despensa. Le falta techo, nos juntamos, hacemos casas. No sé, falta medicina, órale, jálale, juntamos para las medicinas. Yo no puedo darte lo que necesitas. Claro. Yo no puedo regresarte a tu hijo, yo no puedo regresarte a tu papá, yo no puedo regresar a tu esposo, yo no puedo regresar lo que verdaderamente quieres. El duelo de una pérdida como es la muerte es la pérdida de un escenario que no va a volver. Por eso es tan doloroso. Por eso es tan doloroso, porque ese normal al que estabas habituada, ¿no? Desaparece. No, y sobre todo las muertes repentinas, como fue Las mi caso. muertes repentinas, pues tienen un impacto de shock mucho más fuerte. Que cuando hay una enfermedad, ¿Tú te ¿verdad? acuerdas qué fue lo último? Sí. Entonces yo me acuerdo que para ti era así como, Sí. Rosa María, o sea, acá hablaba con mi papá y en la esquina, y decías, o sea, qué fuerte, ¿no? Porque no hace ni una hora Claro. que he estado en contacto con su vida. No, y se despidió de mí, lo Y que se siempre despidió cuento. y se murió. Y se murió. Y En dices el tú, instante. O sea, como una de las mejores frases que ya no escuchaste tú, pero que la escuché de la mamá de mi sobrino. Mi sobrino murió hace 11 años. Y cuando fui a verla a Querétaro, él muere también en un accidente de forma abrupta. Y escuché una de las mejores frases que puedo yo hoy en día compartir con la gente. Y me decía, lo primero que me dijo fue, te he esperado desde las 3 de la mañana, porque mi sobrino muere a las 2:30 y ella se entera a las 3. Y lo segundo fue, ¿cómo puede no estar? Esa es la sensación que yo por fin pude decir, es que esto es lo que se siente cuando alguien muere de repente o cuando muere alguien. ¿Cómo puede no estar Cachicha? No sé si me entiendes. O sea, ¿cómo alguien que ha estado toda mi vida, como alguien al que he amado, con el que he compartido, con el que he creído, con el que me he peleado, con el que hasta, o sea, ¿cómo puede no estar? Ay, sí, fue. Entonces, lo que hemos de aprender no es a ayudar, sino a acompañar. Lo que hice contigo, como lo que hago con las personas que se acercan, es acompañarlos. Y en ese acompañamiento yo, a través del contacto y del don y de lo que tú quieras y mandes, he de tratar de descubrir contigo, recordarte, es decir, a mí la palabra recordarte, no sabes la significancia que tiene para mí. Recordarme. Recordar es R, volver, corazón, darme. O sea, volver a mi corazón para darme y desde darme, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que hago realmente en el duelo, es volverte a recordar. O sea, que tú te vuelvas a recordar. ¿Te acuerdas cómo hablábamos de la música? Del canto. Claro. De tu duelo anterior, porque tú tuviste un duelo previo, sí, porque que fue papá, la música que a mi papá no le gustaba. No le gustaba. Y cómo te animaba yo, ¿no? O sea, vamos. Retómalo. Ahora tiene, o sea, dentro de este escenario tan terrible que es la muerte de tu papá, existe algo que no tenías antes. Existe una libertad. Porque sí existe una libertad. Sí. Y de hecho yo siempre digo que si mi papá no hubiera muerto, quizá no estaría con el hombre que estoy ahora. Ya lo sabemos. O sea, mi papá era una persona, fue un excelente padre, pero fue una persona muy protectora, que al final del día, él quería lo mejor para mí. Ah, no, sin dudarlo. Pero me quitaba un poco de esa libertad que hoy en día ya la tengo, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los temas del acompañamiento, ayudar a la persona a entender que sí, ha habido una pérdida, una enorme pérdida. Sí, pero también hay, aunque suene fuerte la palabra, ganancias. Sí. O sea, vuelves sí a vivir hay también. situaciones que uno tiene que aprender a ver. ¿Te acuerdas una de las frases que siempre que lo he compartido con mucha gente? Supongo que contigo lo hice también. En la noche más oscura brillan más las estrellas. Si estás atravesando la peor noche, no manches, o sea, terrible, ni cómo ayudarte, como dirían por ahí, ¿no? Pero si tú te quedas con la noche, que de todas maneras no te la puedo quitar y que la tienes que atravesar porque no hay manera. No hay manera de no poderlo atravesar. Tienes que atravesar. Te voy a ayudar a que veas las estrellas. Porque en esas noches oscuras brillan más las estrellas. Es decir, personas que se aparecen, personas que se van. Porque en el duelo inicia, si estamos hablando de muerte, porque hay muchísimos duelos, pero si estamos hablando de muerte, y como cualquier duelo, empieza con un acto. En el caso de la muerte de un ser querido. Ese es el primer acto, lo que ocurre.
pero es que luego vienen muchísimas más pérdidas. Hay pérdidas asociadas. Sí. Y entonces, a veces hacer un inventario de pérdidas, ¿sí me entiendes? O sea, ok, se murió mi papá, se murió mi hijo, se murió mi esposo, me separé, me cambié de lugar, me cambié geográficamente, o sea, yo he vivido duelos hasta de continentes, o sea, entonces son duelos fuertes. Bueno, a ese hecho que es una pérdida en sí, hay asociadas otras pérdidas que a veces, Tefa, duelen más. Por ejemplo, en mi caso, el hecho de yo venirme a vivir de España a México, fue un tema fuertísimo que hasta la fecha yo soy capaz, después de trabajarlo muchísimo, de entender todo lo que perdí. Porque yo no solo me cambié de lugar, cambié de idioma. Yo hablaba puro catalán. Entonces yo cambié de idioma. Yo llegué a una cultura que es la latinoamericana, con mucho respeto, pero educada a la española y, perdón, por catalanes. Entonces yo entro en un mundo con 9 años en el que no entiendo nada. Porque lo que para mí era habitual y normal durante 3 años y medio que viví en España, aquí no lo era. Claro. Entonces una niña de 9 años no tiene la capacidad para entender que el problema no es ella. Yo supuse que era yo, Pero no era pero así. no era yo, era la cultura, Claro. pero no tiene la capacidad. Entonces Eso también es un duelo. es un duelo, por supuesto que es un duelo, por supuesto que es un duelo. Toda la vida estamos muriendo a muchas pequeñas cosas, medianas cosas y grandes cosas. Pretender que el último acto que hacemos en nuestra vida, que de hecho es la muerte, sea el único centro de la tanatología, se me hace bastante corto de entender, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo, y de hecho uno de los talleres que imparto es fundamentos de la tanatología para la vida diaria. Que alguien de los que nos está viendo, especialmente si es mujer, que me diga el duelo de perder la talla. Que dejas de ser talla de la unidad y pasas a la decena. Ay, es que yo era 6, era 8, era 2, era 4 y de repente 4, 6, 8, 10, 2 y seguir. Es un duelo. Claro. Es un duelo tener tu closet lleno de no sé qué ponerme, porque en el fondo ya no te queda nada. Claro. Es un duelo pues, que las patas de gallo ya no se van con los famosos maquillajes, ¿no? Claro. Ni con ningún cirujano plástico, que no le voy a hacer ahorita publicidad, pero tenemos famosos aquí en Mérida. Sí. ¿No? O sea, ya lo que se necesita no es una crema, es cemento. Claro. O sea, así como que te aplane ahí, Sí, ¿no? sí. Entonces, son duelos, como a los varones que se les caiga el pelo o que empiece la panza. ¿Cómo le puedes enseñar a tus hijos ver la muerte normal desde chicos? Hablándola desde chico con la más naturalidad, igual que hablas de la vida. La muerte la hemos personalizado, Tefa. Sí, y la gente no cree que hay otra vida después de la muerte. Eso depende de las creencias espirituales de cada quien, ¿no? Pero, y de hecho, yo he tratado con gente que es atea, con gente que es musulmana, con Sí, gente claro. que es protestante, con gente que es hinduista, con gente cristiana. O sea, he tratado con todo el mundo, o sea, ese aspecto. Pero que haya otra vida no significa nada de religión, ¿no? El creer que somos seres trascendentes Ajá. es propio de la espiritualidad del ser humano. Y la Exacto. espiritualidad Y da paz. no es igual a religión. Eso la Exactamente. gente lo tiene que tener muy claro. Sí, 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 sí. La religión está dentro de la espiritualidad, Claro. pero el ser humano es espiritual per se. Ok. ¿Qué está en la espiritualidad? La música. Todo el rango de la estética, la pintura, la escultura, la música, El arte. todo está dentro de la dimensión espiritual. Claro. Las grandes preguntas del ser humano, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y mientras quién soy? Es tema espiritual. No es un tema psíquico, es un tema espiritual. Son las grandes preguntas del ser humano, las que van a orientar tu vida. Exactamente. O sea, ¿hacia dónde me voy a orientar? Entonces, eso es el rango espiritual. Entonces, la muerte toca en el tema espiritual. Y te quiero decir algo. Yo recuerdo que en su época, cuando mi papá muere, mi papá muere cuando yo tenía 26 años, yo no tenía trabajado para nada la muerte, porque fue mi primer familiar que se me fue. Y gracias a mi terapia contigo entendí muchas cosas. Entendí que todos vamos por allá, ¿no? Pero
es un proceso que tienes que pasar y es sumamente doloroso. Y por más terapia que tomes, el dolor lo vas a sentir. No hay atajos, Si no hay dolor, no hay no hay sanación. proceso, ¿no? Eh, ¿Qué caso ha sido el más fuerte que te ha tocado de ¿Ok? pérdida? O sea, con algún paciente que hayas tenido. A nivel de impacto, Ajá. el de mi sobrino, ¿no? El cáncer de mi hijo, ¿no? Entonces, ¿y por qué fue de mayor impacto? Porque obviamente son cercanos, mucho más cercanos a mi corazón, ¿no? Son personas, Si es tu es mi familia. familia. Y entonces, eso fue fuerte y se sobrepotenció a un nivel impresionante el don. O sea, fue algo muy, muy, muy alucinante, de lo cual no puedo hablar mucho, pero sí fue muy alucinante. Entonces sí fue muy impactante. El cáncer de tu hijo, tú tuviste tu proceso. Pues mira, es que el cáncer de mi hijo fue muy fuerte, Tefa, porque eh, la primera que dio el diagnóstico fui yo, no fue el médico. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? A nuestro hijo lo van a operar de un quiste que ni me preguntes el nombre, sublingual, no sé qué onda. He de confesar que soy de la vela perpetua, te consta, ¿no? Entonces, pues yo ahí encaretada con mi rosario, rezando, y yo traía, no sé, bad feeling, ¿no? O sea, bad feeling. Y no te miento, 20 minutos y entra la enfermera. Señora, ya acabaron. Y yo, ¿cómo? Digo, acaban de entrar. No, señora, yo creo que te equivocaste. No, señora, ¿es usted de Rosa María Reverte? Sí. La está esperando el doctor abajo. Yo ahí dije, ya estuvo. Entonces sale el doctor, se deja el ser humano allá y sale el doctor impenetrable y me dice, Rosa María, no son buenas noticias. Entonces le dije, ok. Le dije, es cáncer. Me dice, no, es que hay que ir a la biopsia y hay que no sé qué, y espérate, y no sé qué. Y traía ahí el tumor, ¿no? Le dije, déjalo ver. Lo veo, le dije, es cáncer. Y se queda callado, me dice, le dije, y además es linfoma de Hodgkin. Y me dice, ¿cómo, Rosa María? Pero es que, y en ese momento él pierde de vista que soy la mamá, porque cuando yo he atendido a personas, en tu caso por fue una muerte súbita, pero cuando he atendido a personas en un proceso de enfermedad, yo he de estudiar la enfermedad. ¿Para qué? A fin de saber qué es lo que puede vivir la familia, el paciente. Entonces, tengo demasiado conocimiento. Yo ya no soy ingenua. Entonces, en ese momento le dije linfoma de Hodgkin y empezamos como si fuéramos médicos, así literal. Pues bueno, sí, pero no, puede ser de not Hodgkin. Le dije, no, no es de not Hodgkin, es de Hodgkin, por donde lo tiene. Pero puede ser, entonces él me dice, puede ser primario o secundario. Le dije, bueno, pues si es secundario, seguramente lo tiene debajo del pecho. El primario lo tiene debajo del pecho porque tiene taquicardias, que no sé qué. Y de repente se da cuenta y dice, estoy hablando con la mamá. Y me Claro. deja hablando sola y se da la vuelta. Y desde la esquina me dice, no le digas nada a Iker. Le dije, se te olvidó quién es esta familia. Entonces, pues ya llamé a todos. Y cuando me dices cómo lo viví, yo recuerdo que lo único que pedí en ese momento, porque yo estaba sola, no había nadie, yo subí sola a la habitación, nuevamente me volví a sentar a la orillita del sofá, nuevamente entrincada con mi rosario, y lo único que dije fue, Señor, dame lo que necesitan los míos. Eso fue lo único que pedí. Y se me concedió, Tefa. O sea, en ese momento, pues imagínate el shock de todos los hermanos de que ni por aquí nadie se esperaba esa noticia. Entonces, la negación, no mamá, lo que pasa que tú, una exagerada, siempre ves 5 pesos, 5 patos al gato y más con lo que estás, no sé qué, claro que no. Mi marido, el pobre, se trepaba por todas las paredes del Mérida, o sea, estaba así como que no sabía ni qué hacer. El otro lloraba, el otro, bueno, fue todo un caos. Pero te das cuenta, te estás dando cuenta que tú siendo tanatóloga y con todas las herramientas del mundo, eres humano y también te puede pasar a ti pérdidas. Vamos, es que, mira, Tefa, yo me acuerdo que una vez una persona a la que acompañé cuando murió su marido entró al taller de la esperanza. Y estábamos en el taller de esperanza que llevábamos como 2 años ahí. Y un día, hablando, yo empiezo a hablar de un proceso mío de pérdida. Entonces estábamos hablando y decía, es que ¿saben qué? Lo que pasó es que... Y de repente esta chava me dice, Rosa María, y se pone a llorar. Dije, ok, algo pasó.
Se toca un nervio, ¿no? Me dice, Rosa María, perdón. Dije, ¿por? Estás hablando de un proceso de vida súper doloroso en tu vida y tú estabas al lado mío y yo no fui capaz de verlo. Claro. Yo creo que una de las cosas que como acompañantes hemos de reconciliarnos es que la mayoría de la gente nos ve como un recurso. Sí, pero son humanos. Pero somos humanos. Pero cuando a ti, o sea, imagínate, Tefa, ahorita Tefa ya pasaron varios años de la muerte de tu papá, has crecido muchísimo, o sea, ya eres, siendo la misma, eres diferente, es una mujer crecida. Pero imagínate en aquellos momentos que tú me hablas desesperada y yo te digo que no. Tú me estás hablando en el peor momento de tu vida, en el momento más dramático. No estás para escuchar un no. No sé si me entiendes. Sí, o sea, claro. a mí me dijeron que tú, Eres lo máximo. no sé lo que te hayan dicho, pero tú atiendes gente y me recomendaron. Y tú cómo me sacas- dices, y tú cómo me sacas dices que del no? hoyo a la Exacto. gente. ¿Y cómo me dices que no? ¿No? Y si yo te digo que estoy en un proceso de recuperación de enfermedad, vas a decir, no es lo mismo. O sea, no me vengas a comparar que lo tuyo es lo mismo que lo mío. Entonces, sí entiendo que la gente está en el límite existencial de su vida. El límite existencial de nuestra vida, pues es la muerte propia o de un ser querido. Entonces, es el momento de las grandes preguntas. Entonces, que alguien a la que tú te están diciendo que es un referente, que te va a ayudar, que te va a apoyar, que está para eso, porque eso es lo que dice que hace, que te salga con un no, tú no estás para entenderlo. Claro. Sí, o sea, y es comprensible. ¿Cuándo son capaces de verte la gente? Cuando pasa el tiempo. Y de repente te ven como realmente eres, Tefa. Yo no soy santa ni soy doña milagrosa. Yo tengo muchos defectos, muchas luchas como todo mundo. Claro que tengo mis luces, pero también tengo mis sombras. Y de repente, pues ver a la persona tal como es, dices, pues me caía mejor la tanatóloga, ¿sí me entiendes? O sea, estaba más padre esa mujer, como powerful, ¿no? O sea, Sí. como que ver a esta chan mujer, como decimos aquí, ¿no? O sea, chan mujer que pues es así como yo, ¿no? Pero yo, Pues no está tan, yo está tan recuerdo padre. que tú te ausentaste 3 años. Yo me ausenté Fue a 3 partir años. de tu hijo, ¿verdad? En el 2019 es el tema de nuestro hijo y yo en el 2020, es que necesariamente tú lo viviste conmigo. El don que me ha sido concedido consume. Consume, eso te iba a decir. Es muy importante tocar este tema, que la gente que da terapia está absorbiendo la energía de todo el mundo. Qué difícil también para un tanatólogo seguir y dar su mejor esfuerzo para el paciente. Pero yo creo que los tanatólogos tienen que darse sus espacios y sus time breaks. outs y sus breaks. Y sus breaks. Es muy necesario. Toma en cuenta que el escenario en el que se maneja un tanatólogo propiamente dicho es el escenario de la impotencia, de la frustración, en el que no puedes ayudar, no hay soluciones. Como decíamos al principio, ¿no? O sea, hablando tú y yo, la muerte no es un problema, Tefa. La gente lo ve como un problema. Jamás ha sido un problema. Es un misterio. Los problemas se resuelven, los misterios se atraviesan. ¿Cómo ves tú la muerte? La muerte para mí es vida. Algo que me enseñaste, y además de todos los libros que me recomendaste leer, algo que me dio mucha paz en mi duelo fue ver la muerte como otra vida Uh-huh. y saber que voy a volver a verlo es, o sea, te lo digo y me da otra vez ganas de llorar. Saber que voy a volver a estar algún día con él es el regalo más hermoso que me va a volver a dar la vida. Claro. En mi muerte, que es otra vida. Exactamente. Entonces, yo creo que si intentamos, por supuesto que duele, te estoy diciendo que a mí me dolió y hasta el día de hoy te lo digo. No te va a me- dejar doler. No deja de doler. Yo me acuerdo que había una frase que me decían mucho, que era, el tiempo lo va a curar. Ajá. El tiempo no cura ni madres. Nada. O sea, Aprendes a vivir con el dolor en el tiempo. Exactamente. Es decir, para empezar, el tiempo no es aspirina. No. O sea, no es medicina. El tiempo es un parámetro. Es lo que haces en el tiempo lo que te puede llevar a sanar
o amargarte. Porque hay la otra opción, Tefa. Sí, También conocemos personas que ante una pérdida se van a la... se van, se victimizan y hacen de eso, en lugar de un proceso, un estado. Completamente. ¿Hay gente que no has logrado sacar? Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no. Todos has logrado. Todos han logrado. Pero también ha habido casos en que he tenido que rechazar. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, una vez una persona me habla y me dice, oye, ¿será que puedas atender a mi tío? Se le murió su hijo. Pues bueno, la pérdida de un hijo, si tú me dijeras, ¿hay alguna pérdida que tú consideras que requiere necesariamente acompañamiento? Te diría la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque la muerte de un hijo generalmente ocurre en matrimonio. Es más, la muerte siempre ocurre en familia. No sé si te has fijado. O sea, la muerte... Murió Cachilla, era tu papá, pero también fue esposo de, también fue hermano o hijo o amigo, o sea, siempre ocurre en familia. Entonces, la misma persona representa para los miembros de la familia no solo un rol, sino que una relación sumamente diferente. Qué bueno que lo estás mencionando, porque creo que cada duelo es distinto. Absoluto. Yo te voy a decir algo, y por supuesto que te acuerdas. Mi duelo fue sumamente solitario, porque mis papás llevaban años divorciados. Mi papá no era papá de mis hermanos, por lo tanto mis hermanos sentían mi dolor y por supuesto el cariño que le tuvieron, pero nadie estaba en mi duelo. Mi papá nunca tuvo hermanos, no tenía tíos. O sea, mi duelo fue muy doloroso porque me sentía sola, aunque tenía todo el amor de mis amigos, que se los agradezco hasta el día de hoy, pero pasé noches muy difíciles, y tú lo sabes, y tú eres mi apoyo porque yo te escribí y te decía, es que me En la noche me hablabas, me escribías. me sentía sola porque no podía compartir, porque muchas muertes hay cuando mueren sus papás, los hermanos... Los hermanos. se Cuando menos se hacen Sí, team back. Claro, porque es el mismo padre o está casados tus papás y estás viendo que tu mamá también está en su duelo. En mi caso, No había nadie. no había nadie. Me apoyaban, pero no estaban sintiendo lo que yo sentía. Y yo recuerdo que yo te dije que todo el mundo me decía, pero ¿por qué quieres irte a casa de tu papá a vivir? Y yo les decía a todos, porque es el único lugar que me da paz. Es el único lugar que siento que me está abrazando él. Qué cabrón es lo que te digo. No. Que hasta en lo físico, como es una casa, que es una cosa material, sientes reconfort, o sea, un abrazo. Un abrazo. Es que es un abrazo. Y para mí, la casa de mi papá era mi centro de paz. Exacto. Donde él estaba conmigo. Así es. Entonces la gente me decía, pero ¿por qué no te quedas en tu departamento? Que era donde vivías. Exacto. No, es que yo ya me quiero vivir a casa de mi papá. Y ahí me quedé por muchos años. Siento que no hay tiempo para superar. ¿Ok? Es importante decirlo. Mira, cuando la gente me pregunta, ¿algún día se me va a ir el dolor? Los tengo que desengañar. El dolor no se va, se transforma. ¿Sí me entiendes? El dolor que se siente al principio no es el que tienes ahorita. No. Incluso aun cuando te acuerdes de ello. Y me dé ganas de llorar te como ahora. Pero no es el desgarre. No. Ni porque yo lloro con melancolía ahora. Exacto, con añoranza. Con añoranza. ¿No? Pero al principio es que se siente en todo nuestro ser. En todo tu cuerpo. Todo. Duele el cuerpo, duelen las emociones, duele el alma. O sea, una persona me dijo, Rosa María, si alguien duda de que tiene alma, no ha vivido una muerte. Porque duele hasta el alma. O sea, yo he descubierto que tengo alma en la muerte. Porque hay un lugar que no es la emoción y no es el cuerpo y me está doliendo. Eso es el alma. O sea, me duele hasta el alma. ¿Tú has acompañado en un duelo a alguien que está ya moribundo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y has visto que esa persona se ha ido a otro lado? O sea, ¿has tenido alguna experiencia así? Pues bueno, no sé si del lugar y el momento, pero sí puedo decir que cuando menos tengo tres evidencias de que sí existe la vida después de la muerte. La vida después de la muerte, sí. O sea, ni no te estoy hablando de certezas, evidencias, que es muy diferente. Porque la certeza
es parte de la fe, de creer. Claro. Y yo creo, de hecho, todos vivimos de fe. Claro, todos vivimos de fe. Pero Nunca estuve en Waterloo, pero pues sí creo que existió Waterloo, ¿no? Claro, Nunca conocí a Napoleón, pero pues también creo que existió. claro. La evidencia no, la evidencia ya es constatación a través de los sentidos externos que esto es real. Pero ¿cómo te diste cuenta? Estabas, o sea, ¿con qué persona? ¿Esa persona se estaba muriendo? Ya muerta, La persona ya muerta. ya muerta. Pero tú la acompañaste el proceso de la muerte. Acompañé en el proceso de la muerte todas las personas que he acompañado en la muerte, que bendito Dios, pues han sido varias. Ninguna, Tefa, ninguna ha muerto revelada, enojada. Todos, absolutamente todos han muerto en paz, orientados hacia el amor. Porque si tú me dijeras, ¿has atendido a personas que no tengan fe? O sea, en el sentido que no crean Sí. en Dios o lo que cada quien quiera, ¿no? O sea, sí, porque he atendido desde ateos, agnósticos, hinduistas, De o sea, todo. de todo. Y recuerdo a una chica que tenía 28 años, estaba muriendo de cáncer. Entonces a mí me llamaron. Oye, José María, se está muriendo de cáncer, ¿la puedes preparar? Eso me encanta. Me encanta que la gente me llame para decir, ¿será que la puedes preparar para la muerte? A ver, Tefa, ¿quién se puede preparar para la muerte? Nadie. O sea, eso es un cuento guajiro. Es un cuento guajiro. Porque, ¿cuál es la sintonía? Ayudar a la gente a vivir lo que le toca vivir, a dejarse de pelear con ello. No sé si me entiendas. Ok, no querías esto. Lo entiendo. No te lo imaginabas. Lo entiendo. No lo deseas. Pues por supuesto, porque si no te internan en el psiquiátrico. Ok, pero aquí está. Y no lo podemos Y entonces, quitar. como no lo puedes cambiar, deja de pelearte y piensa en qué sí puedes hacer. Ok, ya no puedes ir a la oficina, ya no puedes atender gente, ya, ok, dale, renuncia a eso. Y más en esta cultura actual donde todo se mide en el hacer. ¿Sí me Eso te iba a entiendes? decir. Ahorita hay una cosa de que si tienes alguna muerte, o sea, una pérdida, lo ideal es que vayas al trabajo al día siguiente o ¿estás de acuerdo que tienes que conectar? Tienes que conectar, no hay atajos. Lo que no proceses en su momento te va a alcanzar en otro momento Sí. y por lo tanto desincronizado, no sé si me entiendas. O sea, cuando tú vives lo que te toca vivir, en el momento que te toca vivir, hay una sincronía no solo de tus emociones con el evento, sino de las circunstancias y de tu alrededor con lo que estás viviendo. ¿Estás de acuerdo? O sea, como dices tú, ok, mi mamá no lo vivió, lleva mucho tiempo separado, mis hermanos son de otra relación, De otro papá. pero hacen coincidencia en el tiempo y en las circunstancias contigo. Claro. Imagínate que tú hubieras optado por esa teoría y decir, no, pues la vida sigue y vámonos para adelante y como si no pasara nada. Y de repente te va a alcanzar, porque esto te alcanza porque te alcanza. Te iba a comentar algo. Qué bueno que lo estás mencionando porque es importante conectar con tu tristeza, conectar con tu duelo, llorar lo que tengas que llorar. ¿Tú sabes lo que hay detrás de ese mensaje? ¿Tú escuchas lo que hay detrás de ese mensaje cuando te dicen, no sientas, ponte, actívate, sigue trabajando? El peor mensaje de nuestra sociedad actual, el más grave, es la omnipotencia. El querer es poder. Es lo más falso que existe y lo más dañino. Querer es parte del poder, pero no son sinónimos, Tefa. Yo puedo querer muchas cosas y no poder muchas más. Claro. Entonces, hoy en día, el permitirnos sentir nuestra vulnerabilidad, Sí. nuestra fragilidad, Sí. nuestra debilidad, está castigado. Y está castigado, ¿sabes por qué? Porque no saben qué hacer contigo. No. Entonces te exigen a ti Sí. que tú cambies, que tú te Sí, actives. me acuerdo. Porque Me acuerdo. la verdad me molesta verte llorar. Entonces te digo, oye, si sigues llorando, esa famosa frase, no lo dejas ir. Me acuerdo perfecto que habían frases que yo te decía, es que ya no puedo con este tipo de gente que viene y me dice, Los pajaritos. ajá, los pajaritos, me acuerdo que me lo decías. Ya, dale la vuelta, o sea, cada vez que te veo, tu único tema es tu papá, se acaba de morir mi papá, va a ser mi único ¿Qué tema. quieres? ¿Qué quieres que te cuente? O sea, y entonces, en el fondo, es una proyección de la gente. Sí, Porque en el fondo no entienden que no te pueden ayudar. no pueden. Solo pueden acompañarte. Qué distinto hubiera sido que esa persona, en lugar de decirte eso, llorara contigo. Claro, o se Si quedaba no al me lado de estás mí. pidiendo nada. Nada. Yo no estoy pidiendo nada, estoy necesitado de todo. Entonces,
Llora conmigo. Si yo lo que necesito ahorita es llanto, pues escúchame. Nada más déjame llorar. Cuando te dan permiso de hacer algo de lo cual te están prohibiendo hacer, curiosamente se resuelve mucho antes. Así es. ¿Te dan permiso de llorar? Dejas de llorar antes. ¿Qué pasa cuando una persona acuérdate de esas épocas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te decían, ya no estés triste? Que alguien me explique, por favor. ¿Cómo se puede dejar de sentir algo? No hay manera. No hay manera. Entonces, cuando lo único que hacen las personas es complicar la situación emocional de la otra persona. Porque, no me dejé de sentir triste, pero además ahora estoy enojada, por no decir la palabra adecuada, ¿no? Entonces, además estoy enojada. Entonces, yo empecé triste, ahora estoy enojada y además aprendí algo. A ti no te puedo decir nada. Entonces, empecé triste, acabé enojada y más sola. Y más sola, claro. Entonces, con lo fácil que sería decir, tienes toda la razón para estar triste, ¿te fascina eso ahorita cuándo? Claro. Y de que Llora, hables llora todo lo que tengas que llorar, aquí estoy. Y si no quieres que esté, también lo te voy doy a tu espacio. respetar. ¿Por qué? Claro. Porque tienes todo el derecho y el izquierdo. Claro. Pero si a mí me dicen, por eso te decía yo que el duelo no se dirige, no es una terapia, es un acompañamiento. La mejor frase de consuelo la dio nuestro hijo sacerdote, que una vez le decía, Santiago, ¿para ti qué es el consuelo? Mi mamá literal escucha la palabra, con espacio, suelo. Contigo pisar tu suelo. Yo te voy a consolar si soy capaz de pisar tu suelo contigo. Desde mi suelo. Claro. Pretender consolarte. Claro. Empatía No, lo único también. que estoy queriendo es traerte a mi suelo, si me entiendes. Sí, o sea, claro. vente para acá, ya no sufras, todo va a estar Es bien. muy egoísta Pues, eso, es muy egoísta lo eso. único que quiero es que yo quiero seguir estando bien. Pero, ¿y tú? No me lo estás ¿Te permitiendo. acuerdas que también habían ese tipo de frases? Porque creo que mucha gente se va a sentir, que si ahorita están pasando por una pérdida y que nos están escuchando, esa frase que te dicen, bueno, se murió tu papá, pero perder a un hijo es mucho peor. Las comparaciones de duelos, competencias. ¿no? La comparación siempre implica una competencia. Estás Yo me acuerdo compitiendo con que alguien. como que minimizaban mi dolor y mi duelo. Pero es que perder un hijo es mucho peor. Hay que honrar nuestras pérdidas. No sé si me entiendas. O sea, cuando imparto el taller de la esperanza, hoy en día que se ha vuelto a activar y lo impartía antes, era la primera norma del taller. Honra tu pérdida. Aquí no hay competencias. Vas a escuchar otras personas que han vivido otro tipo de pérdidas. Claro. Y había veces que mamás que se les había muerto un hijo, ¿no? De repente escuchaban la historia de otra y decían, no, es que está mucho peor lo que le pasó a ella. No. Aquí no hay ni peor ni mejor. Aquí es la tuya y la suya. Punto. Otra frase. Dale gracias a Dios, no sufrió. ¿No? Se lo llevaron rápido, no sufrió. Pero eso que se lo llevaron rápido, yo no estaba preparada para perderlo porque yo lo vi hace 5 minutos. Y me iba a traer una pizza. ¿Dónde quedó? O sea, pero es que no sufrió y le dio un infarto fulminante, no sintió dolor. Y sí, hoy en día agradezco que mi papá no pasó por una enfermedad dolorosa, porque nadie quiere ver a un ser querido sufrir. Exacto. Evidentemente ya hoy, después de 12 años, te puedo decir que gracias a Dios no sufrió, pero una muerte repentina es muy dura. Es durísima porque el shock, o sea, igual, cuando empiezan a comparar, ¿no? Es que es peor una muerte por accidente que una muerte por enfermedad. No es ni peor ni mejor, son diferentes. Así es. Cada una tiene sus pros, por decirlo así, y sus contras, por decirlo así, ¿no? Claro. La muerte súbita tiene un efecto de shock sumamente fuerte porque tu último recuerdo, la persona está plenamente viva y bien. Entonces, es como que alguien, o sea, cuesta mucho más trabajo aterrizar en el escenario. Como que yo me sentía en un sueño. No. Eso pasa en cualquier tipo de muerte. Sí. La sensación de irrealidad, o sea, de irreal, de sueño, de que en lugar de caminar flotas. Ándale, eso es así como que te así, ¿no? Eso es normalísimo. ¿Por qué? Porque la muerte nos lleva a dos de las situaciones más difíciles de vivir como seres humanos. Una es la separación. El La separación
humanamente hablando, es sumamente difícil, sumamente difícil. Pero en la separación puedes aprender a vivir. La muerte implica otra situación sumamente fuerte, la desaparición. No solo desaparece, sino que ya no está. Como te decía, ¿cómo puede no estar? O sea, como una persona con la cual yo he vivido toda mi vida, con la que me he relacionado, a la que he amado, a la que he acariciado, a la que he besado, con la que he tenido contacto, o sea, ¿Y ¿cómo puede no estar? te acuerdas que te decía, es que no quiero que se me olvide su voz? Y te lo digo, pero me vuelvo a poner, o sea, no, se me va a olvidar su voz. Y no había mucha tecnología, entonces yo no tenía tantos mensajes de voz Exacto. como ahora, no había WhatsApp. Yo te decía, es que la voz de mi papá no quiero que se me olvide. Y te acuerdas que decía que lo importante de la memoria no es la memoria de aquí, ¿no? La memoria cognitiva o intelectual, pues a veces el tío Al se la va a llevar, ¿no? Pero la memoria del corazón no se la lleva nadie. Porque fíjate, Tefa, tú solo en este ratito que llevamos, han habido 4 veces que se te han llenado los ojos de lágrimas. ¿Cuál? Solo de recordarlo, con el corazón. Sí. Y yo te aseguro que muchas veces hoy en día, en la mayoría de las horas del día, no estás pensando en tu papá obsesivamente No, como al principio. Al para principio nada. te levantabas pensando en él, Era comías pensando con horrible, él, dormías pensando en él, tenías pesadillas pensando en él. O sea, era, digo, una persona al morir se va y se queda. Es impresionante. impresionante. Invade todo tu espacio. Completamente. O Todo sea, tu hasta más de cuando vivía. No, mucho más, porque, pues para empezar, tú vivías ya tu departamento, tú vivías en su casa, por lo tanto, la relación existía, pero no era continua ni así, mañana, tarde y noche, ¿no? Bueno, quiero decirte que mi papá Bueno, tu papá, conocemos a Cachicha, o sea, sí, era, bueno, sí, era un poco. perdón, Chachi, sí, ya, perdón, pero bueno, a lo que me refiero es que podemos irnos de viaje, por ejemplo, o la otra persona va a trabajar, o lo Sí, que claro. sea, y hay esos espacios, ¿no? Sí, claro. Y de repente cuando muere, Está en. así, ¡boom! Sí, O sea, vive contigo. invade todo tu ser, todas tus emociones, toda tu espiritualidad, toda tu psique, todo tu físico, todo grita. Entonces, es sumamente fuerte porque el proceso del duelo es precisamente, pues podríamos decir como ese recuperar mi identidad, o sea, esa identidad que ha sido tan invadida por el dolor, porque es así como sucumbes al dolor, literal, es como un embudo, ¿no? Sí. Te jala. Y es aprender a vivir en lo que será un nuevo normal. Yo, si me dijeras, ¿qué es el duelo para ti, Rosa María? El duelo es el tiempo que lleva construir un nuevo normal. Mientras ese nuevo normal se construye, lo normal es sentirte anormal. Lo acabas de decir perfectamente. ¿Sí me ¿Cómo entiendes? es? Entonces tú ya construiste un nuevo normal. Tú ya estás instaladísima, ya te casaste. Bendito sea Dios, pasó un tiempo de que te casaras, porque te acuerdas que yo acuerdas? te metía las riendas. No, espérate, ¿por qué? Porque las necesidades afectivas son fuertísimas Sí. y de repente la soledad y de repente esos vacíos que se sienten, pues luego la gente las puede llenar Y sexo, qué bueno, drogas y alcohol. y qué bueno que lo mencionas, porque yo ya perdí a mi papá, pero no estoy preparada para perder a mi marido, que es mi Exacto. compañero de vida. Volvemos a lo mismo. Tú ya perdiste a tu papá, pero si alguien te hubiera dicho una semana antes, un año antes, estás preparada para perder a papá, le hubieras dicho lo mismo que me estás diciendo ahorita. Es que nadie está preparado, no sé cómo decirte. O sea, por más que yo sepa que voy a morir, que mis hijos van a morir, que mi marido va a morir, que mis amigos van a morir, no hay manera, si me entiendes. ¿Cómo te Va a preparas? sonar súper paradójico, viviendo plenamente lo que tienes hoy. Si yo me instalo en un escenario que todavía no existe, Estás sufriendo. estoy sufriendo por adelantado algo que todavía no tengo la posibilidad de vivirlo. Hay que soltar apegos. Hay que soltar, pues no sé si el apego o la imaginación, porque la imaginación es la loca de la casa. Entonces le encanta presentar esos escenarios y de repente tenemos el amor macabro, ¿no? Yo le llamo el amor macabro que ocurre entre las parejas, ¿no? Si tú te mueres, yo me muero detrás de ti. Y si tú te mueres, no, yo no podría vivir sin ti, yo me corto las venas con galleta. Nadie debe ser indispensable en tu vida. Nadie ha de ser indispensable, o sea, como que tienes que tener en cuenta, estás contigo, o sea, estoy contigo no solo porque te quiero, sino porque quiero. Esa es la parte más importante. Entonces el proceso de una pérdida puede ser menos dolorosa si tú sabes estar bien contigo mismo. Claro, es que tú sabes lo difícil, tú lo viviste, tú sabes lo difícil que es vivir una pérdida. De por sí, una pérdida te pierde.
por muchos recursos que tengas, ¿sí? Ahora imagínate que no tienes ni idea de quién eres, que no conoces nada de ti. En mi caso, yo Que, estaba muy sí, chavita. me entiendes, pero es que, nena, perdón de que te lo diga, no es tema de cronología. No, O sea, no son los años. Tenemos cantidad de gente cronológicamente adulta que no tiene ni idea de quién es, sabe cómo se llama. Una de mis preguntas favoritas en uno de los talleres es, ¿quién eres? Todo mundo me responde con su nombre. Yo nunca te pregunté cómo te llamas. claro. Yo te pregunté quién eres. Y la gente se queda, ¿quién soy? Si yo te preguntara a ti quién eres, Soy una persona humana, femenina. Eso es lo que soy. Una persona viva y francamente muy viva. Entonces, antes me preguntaba si no ha salido al tema, ¿no? ¿Por qué la gente tiene miedo a la muerte? ¿por qué? Va a sonar muy paradójico. Y me lo dijo mi sensei, la mujer por la que yo estoy aquí. Quien teme morir, teme vivir. Porque si la muerte es un tema de vida, si yo temo vivir y hoy hay un profundo pánico a vivir, Tefa, la gente se ha vuelto hipercontroladora, perfeccionista, todo lo quiere ya, En el instante. poder, control. Eso es temor a la vida. Tienen un pánico a la incertidumbre, un pánico a que algo pase, que entonces se vuelven, ya sabes, controladoras, todo lo tengo que tener, todo lo Sí. tengo que... Eso No te lo vayas. digo para tu público. Si tienen hijos, ya mataron a sus hijos en vida. Lo de menos es que se mueran fisiológicamente hablando. Porque estos niños están creciendo con una inseguridad, Tefa, espantosa. Porque los papás están resolviendo la vida de sus hijos a fin de que no sufran, Sí, que no sientan, que no sufran, que no conecten. o sea, pobrecitos. Como digo yo, pobrecitos. ¿Quién? O sea, ¿dónde está el pobrecito? Debería de haber una materia, lo estaba escuchando el otro día con una amiga que lo estaba diciendo en una reunión, debería haber una materia de los duelos de la tanatología en las escuelas de los niños. Y no solo en las escuelas de los niños, en las universidades, en los seminarios. En los trabajos. En los trabajos. A mí cuando me han invitado, porque sí me han invitado a empresas, yo he felicitado a las empresas que me han invitado a dar temas de tanatología. Porque digo, es un tema que no tiene que ver con, o sea, obviamente tiene que ver con la muerte, pero es que nosotros morimos todos los días. Cada día, perdón que te lo diga, Tefa, pero cada día es un día menos. Cada día es un día menos. Pero también es un día más. Entonces, ¿te acuerdas que tú me decías una frase, que eso me gustaría que lo digas para la gente que está pasando por un duelo? Había una frase que me decías, cada día es un día más para estar con él. ¿Cómo era? Era un día más, un día menos para estar contigo, papá. Y esa frase viene de mi mamá. Cuando muere mi papá muere cuando yo tenía 30 años. Y entonces mi mamá, a mí me dolió muchísimo, porque aparte fue la primera persona que yo acompañé a morir, mi papá. Mi mamá es una mujer con una fortaleza, es la persona con más fortaleza que yo conocí en mi vida. O sea, no he conocido una persona más fuerte que mi mamá. Y mi mamá sacó esa frase. El primer día que llegó a su casa a dormir, porque yo había dormido con ella todos los días, Tefa, en el proceso de agonía de mi papá. Claro. Pero el día que murió, yo no dormí con ella. Y me acuerdo que mi marido me decía, pero voy a dormir con ella. Ahora es cuando más te necesita. Le dije, no, porque esta es su realidad a partir de ahora. Al día siguiente, cuando yo, pues obviamente no había dormido, me despierto ahí, toc, 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 en la puerta de mi mamá. Sale mi mamá. Dije, mamá, ¿cómo pasaste la noche? Y dice, pues no dormí. Y dije, bueno, pues es normal, mamá. La despertada, siempre he dicho que la primera despertada después de una pérdida. Y durante mucho tiempo, el despertar es levantarte al abismo. O sea, tú te levantas y sientes como una succión. O sea, no solo es, sino es como un jala aire, porque ahí te voy otra vez. O sea, levántate. O sea, es cañón. Yo digo que es como estar a la punta del abismo. O sea, que esto succiona esa caída, ese pozo, Sí. ¿no? Ese Porque te vacío, estás porque es un vacío. Es un vacío. Despiertas al vacío otra vez. Entonces, No, y estás sí, confirmando que no está. que no está, y es otra vez, y otra vez. Entonces, ese día mi mamá fue la que me lo dijo. Dije, y bueno, ¿qué hiciste? Que bueno, me dijo, mamá, estuve platicando mucho con papá, que no sé qué. Pero ¿sabes qué, nena? Fíjate que estuve pensando, a partir de ahora es un día más, un día menos para estar con él. Dije, wow. Gran frase. Y sí,
O sea, esa persona, o sea, esta frase puede parecer para muchos que no han vivido una muerte a decir qué patético, ¿no? Y No. van con esta mujer, o sea, por Dios, que alguien nos lleve al psiquiatra. No. ¿No? Cuando tú vives una muerte, de verdad, uno de los consuelos, como te decía yo, es uno saber que se han mudado, no nos han abandonado, No. se han mudado, que nos siguen amando, que su presencia sigue visible, Yo lo siento. sensible, aunque no lo toque, no lo escuche, no lo bese. El amor permanece, Tefa. Yo lo siento. Y Hasta el día de hoy. amor, ¿sabes por qué? ¿Cuál es la esencia del amor? El amor es hacer comunión. Y para hacer comunión necesita ser comunicado. Por lo tanto, los que nos han precedido, amándonos, se siguen comunicando con nosotros para hacer comunión. Entonces, yo estoy segura que en tu vida, después de la muerte de tu papá, tú puedes encontrar momentos en esta vida, en estos años, en que dijiste, firmado, papá. Sí, ¿me entiendes? Me ha pasado cosas. O sea, no hay manera de explicarlo. Me ha pasado cosas Papá. impresionantes. Sí, ¿qué dices tú? Yo sé que si lo cuento van a decir, que estoy loca. Está chiflada, la Te- pobre no ha superado la muerte de su No, papá, sigue no, pensando. No, de verdad, Y cosas- se hace presente. Y cosas no solo que tú sabes, sino que a veces son sensibles. Impresionante. Sensibles. O sea, ¿qué dices tú? ¿Cómo es posible? Que hasta mi marido me dice, estoy impactado. Sí. Mi marido no lo conoció. Mi marido ha soñado con mi papá. Exacto. ¿Cómo te explicas eso? Claro. Entonces, dices tú, Tiene o sea, recuerdos. Mi marido me dice, yo conozco a mi suegro. Me has hablado tanto de él que mi marido ya tiene una relación con mi papá. Claro. Imagínate, o sea, ya sí, pues le pide ayuda. es impresionante. Sí. Por favor. Suegro, échame la mano, tú la conoces. Por favor, ayúdame Ayúdame. con esta loca. No, sí. Y sí es cierto. O sea, entonces también eso quisiera que lo supieran para la gente que ha perdido un ser querido, que de repente piensan que están quedando locos, porque dicen, No. si yo lo digo, van a decir que enloquecí. No. El amor permanece, el amor busca comunicarse para hacer comunión. Y lo hacen de formas de verdad excelsas, o sea, de verdad sutiles, pero maravillosas, y a veces no tan sutiles, que dices tú, ¿cómo es posible? O sea, si yo pudiera contar las experiencias que he tenido con la gente, dices tú, wow, o sea, cualquiera que lo escuchara diría, se chiflaron. Rosa María, yo necesito contigo un podcast de 3 horas. Ya, o sea, bye. Quiero agradecerte mucho por estar aquí. Ojalá que podamos hablar de otros temas porque está Ay, increíble claro. platicar contigo. Fluye increíble nuestra plática. Desde el día que te conocí, siento que te conocí en otra vida. Te quiero mucho. Igual. Eres una persona súper especial y gracias por ayudar con ese don a tanta gente. Es el regalo más grande que la vida, Dios o en lo que crea la gente te pudo dar. Es un don hermoso poder ayudar a una persona en su duelo. Gracias. Gracias a ti por de la todo confianza, corazón. porque pues es bilateral, ¿no? Uno está, volvemos al don. Yo puedo estar para ti, pero si tú no estás abierta a recibirlo, entonces no llega, ¿no? Entonces, tú también estuviste dispuesta. Así es. Tú también dijiste, o sea, porque en el duelo por sí solo no pasa. Hay que trabajar y hay que atravesar el dolor. No hay atajos. Es un trabajo en equipo, es lo que te Es dije. un trabajo en equipo y la mayor parte la haces tú, el doliente. Sí, la verdad sí puse mucho de mi parte. Muchísimo. Sí. Y soy, o sea, es que aparte, pues eras una chiquilla y me acuerdo que yo te decía, es que a mí Cachicha te dejó en vida. Yo siempre te he dicho que eras mi herencia. O sea, es que te heredó, o sea, literal así lo siento. Y siento a Cachicha aquí, ¿no? Entonces decía yo, ¿cómo a mí Cachicha me entregó una niña? Y te vi crecer como mujer. Sí. O sea, porque eras una chica con 27 años, pero eras una chica, o sea, una niña, en muchos sentidos, porque 26. él era muy sobreprotector. Muy sobreprotector. Y entonces yo me acuerdo que te decía, quieres mucho a tu papá, pero tu papá también, en cierta manera, te ha hecho daño sin quererlo, Completamente. porque te resolvía la vida. Y los Completamente. papás,
más que resolver, han de hacer crecer a los hijos. Estoy de acuerdo contigo. Entonces tú, pues tendrías la edad que tendrías, pero eras muy niña. ¿Por qué? Porque de repente a ti se te fue el techo, se te fue el suelo, se te fue todo. 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 O sea, te quedaste Desnuda. Desnuda, es lo que iba a decir. Desnuda. Y de repente en esa desnudez te dicen, anda. ¿Anda para dónde? ¿Anda cómo? No tenía rumbo. ¿Anda con quién? O sea, Sí. ¿cómo se hace esto? O sea, entonces, es tan importante esto que ojalá los papás se lo grabaran hoy en día. Si siguen resolviendo a sus hijos las vidas, es lo mismo que la muerte psíquica, la muerte. O sea, no están preparando a sus hijos para la vida. Y voy a decir una frase muy fuerte. Si tú eres de esas personas que están resolviendo la vida a tus hijos, que Dios te dé la suficiente vida para enterrarlos. Porque si tú mueres antes, tus hijos van a tener un despertar terrible, porque no solo es el duelo de la muerte del que se fue, sino que también es un duelo de vida. Tu propio duelo. Y tú llegó un momento que te enojaste, ¿te acuerdas? Me Que dices, acuerdo. papá, no se vale, o sea, me dejaste. Sí. O sea, pero no es el enojo típico del duelo, sino era el enojo de abandono, de que no sé qué hacer, de que tú eras todo, te volviste todo para mí. Y lo sabías. Claro. Y aún sabiéndolo, lo cultivaste. Exactamente. Y no me permitiste ser. Sí. No me permitiste crecer, no me permitiste ser yo. Y eso fue lo que trabajamos. O sea, por eso te decía que en tu proceso fue pues sumamente precioso porque fue recuperarte tu esencia, tu identidad. Por supuesto, como mujer. Como mujer, en la música. Sí. Cuando compusiste esa canción Sí. divina a tu papá, esa primera canción, y decía, bueno, Cachicha, sé que no estás muy contento con el asunto, pero no puedes opinar mucho. Ni modo, la chica ahí va, ¿no? Ahí la estamos lanzando al estrellato. Ay, no. Oye, necesito más tiempo y ya el tiempo se nos va. No importa. Pero de verdad tenemos que ser más. Claro, yo encantada de la vida. Vente. Yo doy gracias después de este reencuentro, como te lo decía el Ay, otro día. amo que estés aquí, sí. Feliz del reencuentro. Siempre encontrarse con las personas que amamos, porque el amor no es cuestión de geografía ni de tiempo. Es precioso. O sea, la verdad es precioso. Y te doy las gracias por recordarme. Sí, y te doy las gracias por conectar, porque Gracias. siempre conecté contigo bien bonito hasta el día de hoy. Gracias. Seguiremos, eso no depende ni de ti ni de mí. O sea, es. Así es. Gracias. Besos a todos. Besos a todos. Nos vemos. Bye.